Hace poco escuché a un predicador decir una realidad que no se puede negar, que en la actualidad hay más iglesias evangélicos que puestos de lotería. Hay que entender el contexto de su geografía. Este predicador vive en una nación en donde cada esquina hay un puesto donde se vende lotería. Y si hay más iglesias evangélicas que puestos de venta de lotería, quiere decir que son muchas. Eso podría ser encomiable y producir un gozo inefable, pero la realidad es que más bien causa pesar, congoja, porque ahora cualquiera puede adquirir, sea comprado o alquilado, un local y ponerle sillas y crea su propia congregación. Pero lo que se debe reflexionar, meditar es esas personas que están al frente de la congregación tienen un llamado de parte de Dios. Esas personas son movidas por un amor sincero a las almas y su deseo es llevarla a Cristo Jesús, o su intención es un estatus de vida o un interés del tipo económico. Eso debe saberlo cada persona que está al frente de una congregación, porque a Dios no le gusta, sino que le estorba los usurpadores. A pesar de existir tantas iglesias evangélicas, estamos viendo grande apostasía. Abundan doctrinas no bíblicas y se tienen como verdades bíblicas. Ejemplo de ello, la doctrina de la prosperidad, la paternidad, la confesión positiva, la doctrina de apóstol como una persona que sus revelaciones están a la altura de la Biblia y mucha gente le sigue. Vemos en iglesia la doctrina de liberación para creyentes, doctrina de la regresión, entre otras muchas desviaciones. Para que esto ocurra es porque la iglesia realmente no está fundamentada en la palabra de Dios. Se han vuelto ritualistas, ceremoniales, creyendo que con cumplir de ir a la iglesia y hacer ciertos ritos ya estamos bien con Dios. Siempre se denuncia que la Iglesia Católica Apostólica Romana es Babilonia la Grande, pero nos olvidamos que es la madre de todas las rameras. Quiere decir que hay más rameras que surgieron de ella. No es la única, sino que son muchas las que le están haciendo compañía. Muchas personas están sintiendo celo por la iglesia, como la tuvo el profeta Elías con Israel cuando cayó en apostasía. Se frustró tanto que no quiso predicar más y decidió meterse en una cueva. Primera de Reyes 19, 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero esa no fue la salida para Elías. Dios tuvo que hacer un trato especial para que saliera
y cumpliera su propósito. Hay que volver a tener celo por el consenso teológico, como lo hicieron los reformadores y cada generación buena, fiel, que ha tenido el Señor a través de los tiempos. Les hago una pregunta a los pastores. ¿Ustedes saben qué es el consenso teológico? ¿Ustedes saben cuáles son las doctrinas del consenso teológico? Debido a que no existe una sola organización religiosa evangélica, sino muchas, y ellas se suponen que trabajan para la extensión del reino de Dios, pues se llegó a un acuerdo para que existiera unanimidad de doctrina. A ese acuerdo se le llama consenso teológico, que toda iglesia realmente cristiana está obligada a cumplir, indistintamente del país o continente que sea. Eso es lo que realmente se llama católico o universal, porque si no la cumple, no se consideraba cristiana. Como dijo el autor William Fisher en su libro titulado ¿Por qué soy evangélico?, editado en el año 1961, cito: hay que regresar a la doctrina, a la ley y al testimonio. Hay que acudir al veredicto de la Biblia para poder decir yo soy esto y no lo otro, y decirlo con certidumbre, con gratitud y con caridad cristiana. Somos evangélicos porque la iglesia evangélica, y con esta expresión nos referimos a todos esos grupos e iglesias que bajo diversos nombres participan de la fe verdaderamente evangélica, ortodoxa, vibrante, con vida y con verdad. Esa iglesia, decimos, ha logrado mantener un apego básico a los dictados de la palabra de Dios, que permanece para siempre. Cada progreso verdadero en la historia de la iglesia se ha hecho posible por un nuevo y más profundo estudio de las Escrituras. Los humanistas regresaron a los clásicos del pasado para revivir el espíritu del paganismo griego. Los reformadores regresaron a las sagradas escrituras y revivieron el espíritu del cristianismo apostólico. Les consumía un entusiasmo por el evangelio como no se había visto desde los días de Pablo. Cristo se levantó de la tumba de las tradiciones humanas y predicó otra vez sus palabras de vida y de poder. Fin de la cita. Un pastor debe alimentar a las ovejas, pero también debe cuidarlas del lobo, el león y el oso. Pero con el pretexto de que debemos ser mansos, no se quiere confrontar lo que contradice a la palabra de Dios. Creo que a eso le llama la Biblia prevaricación. El título del mensaje: Volver a tener celo por el consenso teológico. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.